Comencé a entender que mi familia me veía como una solución gratuita el día que salí de casa con mi hijo listo para la escuela y descubrí que el auto que yo había pagado ya no estaba. Mi padre lo había vendido para completar los gastos de la boda de mi hermana favorita. Y mi madre me dijo por teléfono que no me alterara, que una boda ocurría una sola vez y que yo siempre sabía arreglármelas. Eso fue lo que dijo, que yo sabía arreglármelas. Como si mi vida entera hubiera sido una prueba diseñada para demostrarles que podían quitarme algo y seguir esperando que yo resolviera las consecuencias. Me llamo Andrés. En ese momento tenía 38 años. Mi hijo Lucas tenía 9. Yo trabajaba como supervisor en una empresa de mantenimiento industrial. No era un empleo elegante, pero era estable. Entraba temprano, salía tarde cuando había fallas urgentes y muchas veces aceptaba turnos extra para cubrir gastos que no podían esperar. Durante años dependí del transporte público. Me levantaba antes de que amaneciera, preparaba el desayuno de Lucas, revisaba su mochila, caminábamos hasta la parada, esperábamos bajo lluvia o frío, cambiábamos de ruta y aún así muchas veces llegábamos apurados. Después yo seguía hacia el trabajo, con la sensación de haber vivido medio día antes de marcar entrada. Comprar mi primer auto no fue un capricho. No fue un lujo, fue una herramienta. Lo pagué después de años de ahorro. Dejé de salir, rechacé vacaciones, llevé comida al trabajo. Hice horas extra y vendí algunas cosas que ya no usaba. Lucas sabía que estábamos ahorrando para algo importante. A veces me pedía juguetes, zapatillas o una salida más cara. Y yo le explicaba que no podíamos gastar sin pensar. Él se frustraba, pero también entendía más de lo que un niño debería entender. El auto era usado. Tenía detalles en la pintura, una manija floja y el asiento del conductor un poco gastado. Pero el motor estaba bien. Un mecánico de confianza lo revisó. Pagué el precio acordado. El seguro, las llantas, el mantenimiento inicial y una reparación pequeña que apareció la primera semana. Cuando lo llevé a casa, Lucas salió corriendo. Papá, es nuestro. Sí, campeón. Es nuestro. Ya no vamos a correr tanto por el bus. No tanto. Puedo poner mi mochila atrás. Puedes ponerla atrás, pero sin dejar migas. Se rió como si le hubiera entregado algo enorme. Y para nosotros sí era enorme. Desde ese día nuestra rutina cambió. Lucas dormía un poco más. Yo lo dejaba en la escuela sin mirar el reloj con angustia. Si llovía, llegábamos secos. Si tenía práctica de fútbol, podía recogerlo sin depender de horarios imposibles. Si se enfermaba, lo llevaba al médico sin calcular rutas ni pedir favores. También ayudaba a mi madre. Mi madre se llamaba Carmen. Tenía problemas de presión y dolor en las rodillas. No estaba imposibilitada, pero si necesitaba ayuda para algunas citas, análisis y compras pesadas. Antes yo la acompañaba en taxi cuando podía. Con el auto, todo se volvió más fácil para ella. Hijo, el jueves tengo control con el cardiólogo. Paso por ti a las 9:15. Dios te bendiga. No sé qué haría sin ti. Mi padre, Jorge, empezó a llamar más seguido. Andrés, necesito revisar unos papeles. Andrés, tu madre debe pasar por farmacia. Andrés, hay que comprar unas cosas grandes. Andrés, tu hermana necesita llevar unas cajas. Al principio no me molestó. Pensé que para eso también servía tener auto. La familia ayudaba. Eso me habían enseñado. Pero con el tiempo entendí que mi auto se había vuelto familiar solo cuando convenía. Lo pagaba yo. Lo mantenía yo. El seguro salía de mi cuenta. La gasolina la ponía yo. Las reparaciones las cubría yo. Pero todos lo trataban como un recurso disponible para sus planes. Mi hermana Natalia nunca tuvo que funcionar así. Desde niña fue la favorita. Nadie lo decía con esa palabra. En mi familia el favoritismo siempre venía disfrazado de sensibilidad, necesidad o mala suerte. Natalia era más delicada. Natalia necesitaba apoyo. Natalia se frustraba rápido. Natalia no soportaba la presión. Natalia había sufrido mucho. Natalia merecía comprensión. Yo, en cambio, debía aguantar. Si ella rompía algo, era un accidente. Si yo me enojaba por una injusticia, era agresivo. Si ella suspendía materias, mis padres le pagaban clases. Si yo necesitaba libros, me decían que buscara usados. Si ella dejaba una carrera, estaba encontrándose. Si yo empecé a trabajar joven, ya era hora de que fuera responsable. Cuando Natalia anunció su boda, toda la familia giró alrededor de ella. Su prometido se llamaba Esteban. Parecía un hombre tranquilo, trabajador, de esos que prefieren evitar conflictos. Yo no tenía nada contra él. Incluso me alegré al principio. Pensé que Natalia tal vez necesitaba estabilidad y que él podía dársela. Pero la boda empezó a crecer como una deuda sin freno. Primero iba a ser algo sencillo. Después necesitaba salón. Luego un fotógrafo mejor. Después flores especiales. Luego música en vivo. Después vestido más caro. Luego maquillaje profesional. Después decoración.
Luego mesa de dulces. Después una pequeña luna de miel. Una noche fui a casa de mis padres y los escuché hablar de adelantos, pagos pendientes y préstamos. Mi madre tenía una libreta llena de cuentas. Mi padre decía que algo iba a aparecer. Pregunté de dónde iban a sacar tanto dinero. Mi padre me miró con molestia. No te preocupes por eso. Me preocupo porque cuando las cuentas no cierran siempre terminan llamándome. Mi madre frunció el ceño. No hables así. Es la boda de tu hermana. Eso no hace aparecer dinero. Natalia estaba sentada revisando fotos en su teléfono. Levantó la mirada como si yo hubiera insultado su felicidad. Siempre tienes que arruinarlo todo. No estoy arruinando nada. Estoy preguntando cómo van a pagar. No todo se calcula, Andrés. Hay cosas que se hacen por amor. El amor también debería tener presupuesto. Mi madre la defendió de inmediato. Tu hermana ya está bastante estresada. Claro, Natalia estaba estresada por elegir flores. Yo estaba estresado por pagar escuela, comida, gasolina, seguro y ayudar a mis padres cuando se quedaban sin opciones. Pero su estrés era sagrado. El mío era obligación. Después empezaron los comentarios raros sobre mi auto. Una tarde llevé a mi padre a comprar materiales y me preguntó cuánto valdría el auto ahora. Le dije que no sabía. Insistió, pero más o menos. ¿Por qué? Curiosidad. No me gustó su tono. Otro día mi madre dijo que mi auto había sido una bendición para todos. Luego añadió que a veces Dios ponía recursos en manos de alguien para ayudar a la familia. No respondí, pero esa frase se me quedó clavada. Natalia también empezó a pedirme favores relacionados con la boda. Quería que la llevara a ver un salón, a recoger muestras, a dejar cajas, a comparar telas. Una tarde me pidió que la llevara a una cita con la decoradora justo cuando yo tenía que recoger a Lucas. No puedo. Tengo que ir por mi hijo. Solo será un rato. Tu boda no está por encima de mi hijo. Se ofendió. Siempre hablas como si yo fuera una carga. A veces pides como si los demás no tuviéramos vida. Esa noche mi madre me llamó. Tu hermana está llorando. Porque le dije que no podía llevarla. Podías decirlo mejor. Mamá, trabajo, tengo un hijo y ustedes también me piden traslados. No te cuesta ayudar. Sí me cuesta. Solo que ustedes no lo cuentan. Mi padre tomó el teléfono. No empieces con cuentas. La familia no se mide así. Qué curioso. La familia nunca se medía con cuentas cuando yo daba. Solo cuando reclamaba. Había un detalle que después se volvió el centro del problema. Aunque yo había pagado el auto completo, el registro seguía a nombre de mi padre. Fue un error. Lo sé ahora. En ese momento creí que era un trámite temporal. El vendedor conocía a mi padre. El día de la transferencia yo no podía faltar al trabajo. Mi padre me dijo que lo pasaríamos a mi nombre después. Luego lo arreglamos, hijo. No seas desconfiado. Yo confié. Tenía transferencias mías al vendedor, recibos de mantenimiento, pólizas pagadas desde mi cuenta y mensajes donde mi padre decía claramente que el carro era mío y que solo estaba a su nombre por trámite. Pero el papel principal tenía su nombre. Cada vez que pedía hacer el cambio, aparecía una excusa. La próxima semana. Ahora estoy ocupado. Después de la cita de tu madre. No exageres. Soy tu padre. Y yo, cansado, lo dejaba pasar. Ese cansancio me costó caro. El día que desapareció el auto era martes. Lucas tenía una presentación en la escuela. Yo debía llegar antes al trabajo porque un equipo había fallado. En la tarde había prometido llevar a mi madre a un control médico. Salí con las llaves en una mano y la mochila de Lucas en la otra. El lugar donde siempre estacionaba estaba vacío. Al principio pensé que lo había dejado más adelante. Caminé unos metros. Nada. Miré hacia ambos lados. Nada. Lucas me preguntó dónde estaba el auto. No respondí. Apreté el botón de la llave por reflejo, como si el auto pudiera contestar desde alguna esquina. Silencio. Papá, nos lo robaron. Esa palabra me golpeó. Le dije que entrara un momento. Llamé a mi padre. No contestó. Llamé a mi madre. Tardó demasiado en responder. Hijo, no te alteres. Sentí frío. Mamá, ¿dónde está mi auto? Tu padre va a hablar contigo. No, vas a hablar tú ahora. Era una emergencia familiar. ¿Qué hicieron? Tu hermana tenía un problema con el salón. Si no pagaba el resto, perdía la fecha. ¿Qué hicieron con mi auto? Mi madre empezó a llorar. Tu padre lo vendió. Durante unos segundos no entendí. No porque la frase fuera confusa, sino porque era demasiado absurda. Vendieron mi auto. No lo digas así. ¿Cómo quieres que lo diga? Fue una decisión difícil. No, fue robo. No hables así de tu padre. Me reí. Una risa corta, seca, rota. El mismo padre que acaba de vender el auto que yo pagué. El auto estaba a su nombre. Porque confié en él. Después te lo vamos a compensar. Mi hijo tiene que llegar a la escuela hoy. Puedes tomar taxi. Mi trabajo queda lejos. ¿Te arreglas?
hijo. Siempre lo haces. Ahí estaba. La frase de mi vida. Te arreglas. Colgué. Lucas estaba en la puerta. Me preguntó qué había pasado. No pude decirle que nos habían robado, aunque era verdad de una forma más dolorosa. Le dije que la familia había tomado una decisión que no debía. Llegamos tarde a la escuela. Lucas entró serio, con la presentación arrugada en una carpeta. Yo llegué tarde al trabajo. Mi jefe me llamó. Andrés, esto no es normal en ti. Lo sé. Tuve un problema familiar. ¿Todo bien? No, pero voy a resolverlo. Otra vez esa palabra. Resolver. Al mediodía fui a casa de mis padres. Mi padre estaba sentado como si me esperara. Mi madre lloraba en la cocina. Natalia estaba en el sofá con el teléfono en la mano. Pregunté dónde estaba mi auto. Mi padre respondió que se había vendido. ¿A quién? A un conocido. ¿Cuánto? Me dijo una cantidad menor de lo que valía. Lo había rematado porque necesitaba dinero rápido. Lo vendiste barato. Necesitábamos cerrar rápido. Necesitaban pagar un salón. Natalia levantó la cabeza. No era solo el salón. ¿Perdón? Vendieron mi herramienta de trabajo por salón y decoración. No me hables así. ¿Cómo quieres que te hable? Yo no lo decidí. Pero aceptaste el dinero. Papá dijo que tú ibas a entender. Y tú lo creíste. No iba a perder mi boda por un auto usado. Ahí estaba la verdad sin maquillaje. No iba a perder su boda. Pero yo podía perder mi transporte. Lucas podía perder su rutina. Mi madre podía perder sus traslados. Mi trabajo podía complicarse. Todo eso era aceptable. Mi padre intervino. Baja el tono. No, soy tu padre. Y yo soy el dueño del auto que vendiste. Legalmente estaba a mi nombre. Esa frase me dejó helado. La tenía preparada. No era un impulso. No era culpa. Era defensa. Lo pagué yo. Pero estaba a mi nombre. Porque confié en ti. Entonces debiste hacer el trámite antes. Mi madre lloró más. Le dijo que no hablara así. Pero ya estaba dicho. Mi padre no solo me había quitado el auto. También me culpaba por haber confiado. Dije que quería el dinero ese mismo día. Mi padre soltó una risa seca. Dijo que ya lo habían entregado al salón. Entonces devuélvanlo. Natalia casi gritó que no podía hacer eso, que la boda era en 3 semanas. Mi hijo tenía escuela hoy. No compares. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Mi madre se acercó. Hijo, después de la boda vemos cómo arreglarlo. Después. Ahora tu hermana está muy sensible. Y Lucas. Él se adapta. Sentí que algo dentro de mí se partía. Mi hijo no es parte del sacrificio familiar. Nadie dijo eso. Lo acaban de decir con otras palabras. Mi padre golpeó la mesa. ¿Basta? Una boda ocurre una sola vez. Tú eres hombre, trabajas y puedes moverte. Tu hermana no podía quedar mal frente a todos. Y yo sí. No es lo mismo. Claro que no. Yo nunca soy lo mismo. Saqué mi teléfono y pedí el nombre del comprador. Mi padre se negó. Dijo que el comprador había actuado de buena fe y que yo no debía meterme con él. Pregunté si yo había perdido de buena fe. No respondió. Luego dijo otra frase que terminó de romper mi paciencia. En la práctica no cuenta. En los papeles, el auto era mío. Me quedé mirándolo. Yo había vivido años en la práctica. En la práctica ayudaba. En la práctica pagaba. En la práctica llevaba a mi madre. En la práctica era dueño del auto. Pero en los papeles, mi padre tenía el nombre y usó eso. No para una operación médica. No para comida. No para salvar una casa. Para una boda. Dije que estaba bien. Mi madre creyó que yo cedía. ¿Está bien? Sí. Ahora vamos a hablar en papeles. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que voy a juntar cada transferencia, cada mensaje, cada recibo y cada prueba de que el auto era mío. Y voy a consultar qué puedo hacer. Natalia se puso pálida. Vas a demandar a papá antes de mi boda. Tu boda no detuvo el robo. No va a detener las consecuencias. Eres un resentido. Y tú eres una novia financiada con el transporte de mi hijo. Natalia lloró. Mi madre fue a abrazarla a ella. A la que recibió el dinero. No al hijo que había perdido el auto. Eso me dijo todo. Me fui. Esa tarde mi madre me escribió para recordarme su cita médica. Le respondí que no tenía auto porque ellos lo habían vendido. Me llamó varias veces. No contesté. Luego escribió que no fuera así, que era importante. Respondí que también era importante antes de venderlo. No volvió a escribir. Esa noche Lucas me preguntó si el auto iba a volver. Yo no sabía qué decirle. Después preguntó si la boda de la tía Natalia valía más que nosotros. Esa pregunta me destruyó. Le dije que no, que nada valía más que nosotros. Pero él insistió. Entonces, ¿por qué lo hicieron? No pude darle toda la verdad. No podía decirle que sus abuelos estaban acostumbrados a sacrificarme porque yo siempre sobrevivía. Solo le dije que se habían equivocado mucho y que yo iba a arreglarlo de la forma correcta.
Esa misma noche empecé a juntar pruebas. Transferencias al vendedor original. Recibos de seguro. Mantenimiento. Cambio de llantas. Facturas del mecánico. Mensajes con mi padre donde reconocía que el carro era mío. Mensajes de mi madre pidiéndome favores con mi auto. Mensajes de Natalia diciendo que papá después me ayudaría a comprar otro. Capturas donde mi madre admitía que lo habían vendido por el problema del salón. También guardé los gastos de taxi desde el día de la venta. Guardé los avisos de tardanza de la escuela. Guardé mensajes del trabajo donde me preguntaban si podía cumplir horarios. No quería decir que me hicieron daño. Quería demostrar cuánto. Llamé a un abogado recomendado por un compañero. Se llamaba Ramiro. Le conté todo. El auto estaba a nombre de su padre. Sí, eso complica recuperar el vehículo si el comprador actuó de buena fe. Lo pagué yo. Eso abre otra vía. Podemos reclamar el valor, revisar abuso de confianza, deuda reconocida y enriquecimiento injustificado. Necesito ver pruebas. Mi familia quiere que espere hasta después de la boda. La urgencia de una boda no es argumento legal. Casi me reí. Era tan obvio, tan simple, tan imposible de explicar en mi familia. Durante las semanas siguientes, la vida se volvió más pesada. Lucas y yo salíamos antes. A veces caminábamos dormidos hasta la parada. A veces pagaba taxi porque no había otra forma. Yo llegué tarde 2 veces al trabajo. Mi jefe empezó a preocuparse. Necesito saber si vas a poder cumplir. Estoy reorganizando transporte. ¿Por cuánto tiempo? No supe qué responder. La escuela llamó porque Lucas llegó tarde otra vez. Expliqué que teníamos problemas de transporte. La maestra fue amable, pero sentí vergüenza. No por mí, sino porque mi hijo estaba pagando una decisión que no tomó. Mientras tanto, Natalia publicaba fotos de la boda. Últimos detalles. Gracias a mis papás por hacerlo posible. Mi sueño está a punto de cumplirse. Cada publicación me daba rabia. No por verla feliz, sino por saber con qué se estaba pagando esa felicidad. Mis padres me llamaron para preguntarme si iba a asistir a la boda. Pregunté si estaban bromeando. Mi madre suspiró. Es tu hermana. Y era mi auto. No mezcles. Ustedes mezclaron mi auto con su boda. Mi padre tomó el teléfono. Si no vas, vas a humillar a la familia. Más que vender el auto de tu hijo. Nadie tiene que saber eso. Ahí entendí algo importante. El problema para ellos no era lo que habían hecho. Era que alguien pudiera saberlo. Dije que no iba. Natalia me escribió esa noche. ¿De verdad vas a faltar a mi boda por un auto? Respondí que iba a faltar a una boda financiada en parte con algo que me quitaron. Me llamó miserable. Le respondí que ella había aceptado vender la estabilidad de su sobrino por un salón. Me bloqueó. El día de la boda llevé a Lucas al cine. No quería quedarme en casa mirando historias. Aún así las vi por la noche. Natalia con vestido. Mis padres llorando. El salón iluminado. Flores. Música. Sonrisas. Mi madre escribió que todo había valido la pena por ver feliz a su hija. Todo. Esa palabra me dio náuseas. Porque sí, habían dado todo. Incluso lo que no era suyo. Al día siguiente no llamé. No publiqué indirectas. No escribí en el grupo familiar. No hice nada que pudieran usar para decir que estaba actuando por rabia. Hice algo más peligroso. Ordené. Preparé una carpeta completa. Separé pagos, mensajes, recibos, gastos derivados y pruebas de consecuencias. Ramiro revisó todo y propuso enviar un requerimiento formal. La carta salió esa semana. Exigía el pago del valor real del auto según precio de mercado, no el precio bajo por el que lo habían vendido. También reclamaba gastos comprobables de transporte desde la venta, porque esos gastos existían solo por la decisión de mi padre. Mi padre llamó apenas recibió la carta. No contesté. Me dejó un audio. Andrés, ¿qué es esto? Una carta de abogado contra tu padre. Después de todo lo que hicimos por ti. No respondí. Mi madre escribió que mi padre estaba alterado y que eso podía afectarle la presión. Respondí que podían vender las flores de la boda y comprar calma. No fue elegante. Fue honesto. Natalia me desbloqueó para escribirme. Ahora vas a demandar a papá por un auto usado después de mi boda. Respondí que iba a reclamar el auto que usaron para pagar su boda. Ella dijo que no había firmado nada. Respondí que había aceptado el beneficio. Me bloqueó otra vez. La emergencia llegó 3 semanas después. Yo estaba en el trabajo cuando mi madre llamó 5 veces seguidas. Contesté porque pensé que podía ser grave. Lo era. Tu padre se puso mal. Tiene dolor en el pecho, mareo y está sudando. Llama a emergencias ahora. Necesito que vengas. No tengo auto. Andrés, por favor, no es momento. Precisamente porque no es momento, llama a una ambulancia. Tu padre está muy mal. Entonces no pierdas tiempo llamándome a mí. Ven en taxi. Estoy lejos. Una ambulancia tiene equipo. Llama ya. No tenemos dinero para eso. Usen el dinero de la boda.
Mi madre empezó a llorar. Me llamó cruel. Respiré hondo. Cruel sería discutir mientras papá tiene dolor en el pecho. Cuelga y llama a emergencias. Colgué y llamé yo mismo. Di la dirección, expliqué los síntomas y pedí asistencia. Después llamé a mi madre otra vez. La ambulancia va en camino. Ten sus documentos listos. No le des comida. Manténlo sentado. Tú deberías estar aquí. El auto que me permitía llegar rápido ya no existe. Colgué. No salí corriendo de inmediato. No porque no me importara. Me importaba. Pero sabía que si pagaba taxi, abandonaba el trabajo, llegaba a resolver todo, compraba medicinas, firmaba papeles y salvaba el día. La historia se convertiría en otra prueba de que yo siempre podía arreglármelas. Y yo ya estaba cansado de sobrevivir a los daños que otros me causaban. Esperé noticias. Mi madre escribió que la ambulancia había llegado. Luego que lo llevaban al hospital. Natalia escribió en el grupo familiar preguntando dónde estaba papá. La hija por cuya boda vendieron mi auto ni siquiera sabía el hospital. Le respondí que iba en ambulancia y que mamá tenía los datos. Natalia me escribió privado. ¿Y tú dónde estás? Trabajando. ¿No vas? No tengo auto. Estoy coordinando desde aquí. ¿Es papá? También era papá cuando vendió mi auto. Eres un desgraciado. No, soy el hijo sin auto que ustedes crearon. Salí del trabajo más tarde, cuando confirmé el hospital y cuando pude organizar a Lucas con la madre de un compañero. Tomé un taxi. Llegué casi 2 horas después de la primera llamada. Mi padre estaba estable. Había sido una crisis fuerte, pero no un infarto grave. Necesitaba observación y estudios. Mi madre me vio en la sala de espera y lo primero que dijo fue que llegué tarde. Respondí que llegué sin auto. No era momento de dar lecciones. Yo no di una lección. Llamé a emergencias. Tu padre preguntó por ti. Y yo pregunté por mi auto durante 3 semanas. Se llevó una mano a la boca. ¿Cómo puedes decir eso aquí? Porque vendieron mi capacidad de estar aquí rápido y ahora quieren culparme por no aparecer mágicamente. Natalia llegó 1 hora después. Me acusó de dejar a mamá sola. Le recordé que ella había llegado después que yo. Dijo que estaba lejos. Yo también. Sin auto. No empieces. No, tú no empieces. Papá llegó en ambulancia, como debía. Yo coordiné desde el trabajo. La única fantasía que se rompió hoy fue la de que yo iba a aparecer con un auto que ustedes vendieron. Mi madre susurró que Natalia no tenía culpa. Me reí sin ganas. Natalia dijo que ella no obligó a papá. Pero aceptaste el dinero. No sabía que iba a causar esto. Te dije que lo causaría. Era mi boda. Y era mi vida. Por primera vez, Natalia no respondió rápido. Mi padre pidió verme al día siguiente. Entré a su habitación cuando estaba despierto. Se veía cansado. Por un segundo quise olvidar todo. Ese impulso existe. Uno ve vulnerable a un padre y recuerda al hombre que lo cargaba de niño, no al hombre que vendió su auto. Pero luego pensé en Lucas preguntando si la boda valía más que nosotros. Me senté. ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? ¿Bien? Hubo silencio. Tu madre dice que llamaste a la ambulancia. Sí, pero no viniste enseguida. No tenía auto. Andrés, no voy a fingir que no importa. Era una emergencia. Y se resolvió con una ambulancia. Tú antes venías. Antes tenía auto. No puedes castigarme con mi salud. No te castigué. Hice lo correcto. Lo que no hice fue convertirme otra vez en el recurso que ustedes vendieron. Mi padre respiró despacio. ¿Qué quieres que diga? La verdad. Fue una mala decisión. No una mala decisión es olvidar pagar una factura. Esto fue vender algo que yo pagué, usar el registro a tu nombre como excusa, darle el dinero a Natalia y pedirme que callara. Se quedó callado. Dije que quería oírlo decir que me había quitado el auto. Le costó. Apretó la mandíbula. Miró hacia la ventana. Finalmente lo dijo. Vendí tu auto. No sentí alivio. Solo confirmación. Bien. Ahora falta devolverlo. No tenemos dinero. Entonces firmen una deuda. Vas a hacerme firmar en el hospital. No, te vas a recuperar. Después vas a firmar. La emergencia médica no borra la deuda. Se molestó. ¿Sigues con eso? Sí. Eres duro. No, me endurecieron. No hablamos más. Cuando salió del hospital, mi familia intentó usar su salud como nuevo escudo. Mi madre decía que después de lo ocurrido debíamos estar unidos. Yo respondía que la unidad no reemplazaba el auto. Natalia decía que papá no podía con estrés. Yo respondía que entonces no debió crear una deuda antes de enfermar. Ramiro envió una segunda comunicación con plazo más firme. Adjuntó las pruebas principales. También explicó que, si no había acuerdo, avanzaríamos con una reclamación formal. Entonces apareció el resto de la familia. Mi tía Alicia me llamó para decirme que llevar a mi padre a un proceso después del hospital era una crueldad. Le respondí que mi padre me había llevado a semanas de taxis después de vender mi auto. La familia se equivoca, dijo.
La familia repara, respondí. Tu hermana no tiene dinero. Pero tuvo boda. Se quedó callada. Mi madre pidió una reunión familiar. Dijo que había que hablar como personas. Acepté con una condición. No iba a sentarme a escuchar llantos sin papeles. Si querían hablar, hablaríamos de reconocimiento de deuda. Nos reunimos en casa de mis padres. Estaban mi padre, mi madre, Natalia, Esteban y yo. Llevé copias de todo. Natalia se veía furiosa. Esteban parecía incómodo. Creo que no sabía la versión completa. O tal vez solo había escuchado la historia suavizada. Hablé sin gritar. Yo pagué el auto. Aquí están las transferencias. Yo pagué seguro, llantas, mantenimiento y reparación. Aquí están los recibos. Papá reconoció por mensaje que el carro era mío. Aquí están las capturas. Lo vendieron para pagar gastos de la boda. Aquí está el mensaje de mamá admitiéndolo. Desde entonces he gastado en taxis. Lucas llegó tarde a la escuela y mi trabajo se vio afectado. Quiero el valor del auto y los gastos derivados. Mi padre dijo que no podían pagar todo. Entonces plan de pago. Natalia dijo que ella no pagaría por un auto que no vendió. Esteban la miró. Pero si recibiste el beneficio. Natalia se puso roja. Ahora tú también. Esteban habló despacio. Yo no sabía que era así. Mi madre le dijo que no se metiera. Él respondió que lo habían metido cuando parte de su boda se pagó con eso. Natalia empezó a llorar. Dijo que era su boda. Esteban bajó la voz. Y ahora también es nuestra deuda. El silencio fue enorme. Yo no esperaba eso. Natalia tampoco. Saqué el acuerdo que Ramiro había preparado. Reconocimiento de deuda por el valor del auto, con pagos mensuales. Primer pago en 15 días. Natalia contribuiría con una parte porque había recibido el beneficio directo. Si no firmaban, seguiríamos por vía formal. Mi madre dijo que era humillante. Le respondí que humillante fue explicarle a Lucas que no sabía si el auto volvería. Mi padre pidió tiempo para pensarlo. Le di hasta el viernes. Preguntó si así le hablaba a mi familia. No, así le hablo a personas que vendieron mi herramienta de trabajo y todavía creen que el tono es el problema. Me fui. Firmaron el viernes. No porque se hubieran vuelto justos. Firmaron porque Esteban presionó. Porque Ramiro no dejó espacio para frases sentimentales y porque mi padre entendió que había demasiadas pruebas de que el auto era mío en la práctica y en los pagos. El primer pago llegó con 2 días de retraso. Lo acepté, pero dejé constancia. El segundo llegó completo. El tercero también. Natalia dejó de hablarme durante meses. Mi madre se comunicaba solo para cosas necesarias. Mi padre no me miraba igual. Mejor. Antes me miraban como alguien disponible. Yo ya no quería ser disponible para quien confundía paciencia con permiso. Puse límites. No más traslados. No más compras grandes. No más favores de último minuto. No más citas médicas organizadas por mí. No más llamadas de Natalia para resolver problemas que ella misma creaba. Si mi madre necesitaba ir al médico, le enviaba el número de un taxi o le decía que pidiera ayuda a Natalia. Al principio me llamó cruel. Después aprendió a organizarse. La gente se vuelve capaz cuando uno deja de resolverle todo. Yo seguí reconstruyendo mi vida. No pude comprar otro auto de inmediato. El dinero llegaba poco a poco. Seguí usando transporte, ajustando horarios y protegiendo a Lucas del resentimiento todo lo que pude. Pero también le enseñé algo. Un sábado, mientras esperábamos el bus, me preguntó si seguía enojado con el abuelo. Le dije que sí, pero que también estaba haciendo algo para arreglarlo. ¿Van a devolverte el dinero? Sí, y si no, seguiré reclamando. Aunque sea tu familia. Sobre todo porque es mi familia. La familia debería cuidar, no quitar. Lucas asintió. Cuando yo tenga un auto, va a estar a mi nombre. Me reí por primera vez en días. Buena idea. Casi un año después compré otro auto. Más modesto que el anterior, con más kilómetros, pero mío en todos los papeles. Mi nombre, mi firma, mi seguro, mis llaves. Cuando Lucas lo vio, dio una vuelta alrededor como si inspeccionara un tesoro. Este sí es nuestro. Sí, de verdad. Le mostré el documento. De verdad. Me abrazó a mí, no al auto. Entonces entendí que recuperar el dinero era solo una parte. Lo importante era haberle mostrado a mi hijo que uno no tiene que aceptar despojos para seguir siendo buena persona. Mis padres vieron el auto semanas después. Mi madre dijo que era bueno que ya hubiera podido comprar otro y que entonces podíamos dejar atrás lo pasado. La miré. No compré otro para borrar lo que hicieron. Lo compré porque lo necesitaba y porque aprendí a no dejar mi vida en papeles ajenos. Mi padre no dijo nada. Natalia apareció en una reunión familiar meses después. Ya no estaba tan radiante como en las fotos de la boda. Esteban la había obligado a ajustar gastos para pagar su parte del acuerdo. No me dio pena. Se acercó cuando yo guardaba unas cosas. ¿Hasta cuándo vas a tratarme como si te hubiera robado yo?
Aceptaste dinero sabiendo de dónde venía. No sabía todo. Sabías suficiente. Era mi boda. Ese argumento ya no funciona. Se quedó callada. Le dije que lo peor no había sido perder el auto. Lo peor fue escuchar a Lucas preguntar si su boda valía más que nosotros. Su cara cambió. Por primera vez pareció incómoda de verdad. Yo no quería que Lucas. Pero lo afectaste. Aunque no quisieras verlo. No respondió. Si algún día quieres pedir perdón, empieza por él. No por mí. Me fui antes de que llorara. La última conversación importante fue con mi padre. Ya casi habían terminado de pagar. Me llamó y pidió verme. Acepté en una cafetería, no en su casa. Dijo que esperaba que el pago cerrara algo. Le respondí que el pago cerraba la deuda, no la confianza. Asintió con dificultad. Me equivoqué. Esperé. Me equivoqué de una forma grande. Pensé que como el auto estaba a mi nombre podía decidir por la familia. Pensé que tú ibas a salir adelante porque siempre lo haces. Ese fue el problema. Lo sé. No sé si lo sabes. No me quitaste un lujo. Me quitaste horarios, estabilidad, seguridad para Lucas, citas de mamá y capacidad de responder a emergencias. Luego, cuando llegó una emergencia, todos se sorprendieron de que yo no pudiera responder igual. Bajó la mirada. Ese día en el hospital lo entendí. No lo suficiente para pagar sin abogado. Sonrió con tristeza. No, al menos no mintió. Dijo que no esperaba que lo perdonara de inmediato, pero que lo lamentaba. Parte de mí quiso aceptar rápido, como antes, para que el ambiente no pesara. Pero ya no era esa persona. Le dije que escucharía sus palabras y miraría sus actos. No hubo abrazo. No hubo escena perfecta. Hubo una deuda casi pagada, una relación dañada y un límite que ya no se movía. A veces eso es lo más honesto que queda después de una traición familiar. Hoy mi auto está a mi nombre. Mis documentos están conmigo. Mis favores son decisiones, no obligaciones. Si mi madre necesita algo, puede pedírmelo, pero sabe que no puede exigirlo. Si mi padre tiene una cita, organiza transporte. Si Natalia necesita ayuda, llama a otra persona. Y si alguien dice que la familia se ayuda, yo respondo que la familia también respeta lo que no es suyo. Mi hermana tuvo su boda. Mis padres tuvieron sus fotos. Yo tuve semanas de taxis, retrasos y un hijo preguntando por qué su propia familia nos quitó el auto. Cuando llegó la emergencia, todos miraron hacia mí como siempre. Pero esta vez no había auto. No había paciencia infinita y no había hijo obediente esperando salvarlos después de haber sido usado. Esta vez tuvieron que aprender lo que yo llevaba años aprendiendo solo. Que arreglárselas también era responsabilidad de ellos.